Elena Fonte es graduada en Lenguas Modernas, Literatura y Traducción por la Universidad de Trento con un TFG titulado Robles de Cristal, un análisis del polifacético microcosmos de la trilogía del Baztán, y elaborado gracias a la experiencia de intercambio Erasmus en esta misma Universidad del País Vasco. Ha trabajado en proyectos de humanidades digitales, participado en la Escuela de Verano de Traducción Literaria Letra y moderado la presentación del libro Diari de una misionaria trentina in África. Horrible, pero vale. Con su traductora. Actualmente sigue sus estudios en Trento en el Máster de Literaturas Euroamericanas, Traducción y Crítica Literaria. Pero gracias a una segunda beca Erasmus está cursando este año académico en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy Elena nos presenta una comunicación titulada Desenvolver la realidad del mito, un análisis de la representación de la violencia en la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. Elena, tienes la palabra. Muchas gracias. Egunon, buenos días. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Antes de nada, por supuesto, quería agradecer a la organización la posibilidad de volver aquí, el lugar donde estuve de Erasmus hace ya 3 años y elaboré parte de esta investigación, por lo que es muy especial para mí estar aquí hoy. Y bueno, sin decir nada más, vamos entonces a intentar desenvolver la realidad del mito y analizar la representación de la violencia en la trilogía del Baztán de Dolores Redondo. A ver si ahora pasa página o no. Sí, muy bien. Para empezar, entonces, un pequeño marco para nuestra obra. Salidas de la pluma de la autora donostiarra Dolores Redondo entre 2012 y 2014, El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta son las 3 novelas thriller que componen la que también se conoce como la trilogía del Baztán. Su protagonista es la inspectora de la Policía Foral Amaya Salazar, que tiene que volver desde Pamplona a su pueblo natal, Elizondo, que vemos aquí un poco en el mapa, ¿no? Allí en el Valle del Baztán, para investigar unos perturbadores crímenes que están empezando a azotar el valle. Y allí podemos ver la fachada del obrador de pastelería Salazar, que pertenece a la familia de Amaya, y sí existe de verdad, está en Elizondo, y también salen las películas si queréis ir a ojear. Y su cometido será el de justamente descubrir quién es el asesino, ¿no? Muy bien, entonces vamos a centrarnos en el plano narrativo y analizar cuáles son los crímenes más importantes que acontecen en las novelas. Aquí vemos unas citas que podéis ir siguiendo mientras yo os hablo, pero bueno, lo más importante es decir que El guardián invisible, que es la primera novela, se abre con el hallazgo de un cuerpo de un adolescente dispuesto como en una macabra ceremonia de purificación. Y como podemos leer en la cita, la presencia de pelos de un animal que la policía no logra identificar, pues alimentan la sospecha de que se trata del Basque-hound, que sin embargo es una criatura de la mitología vasca. Y en la segunda novela, Legado en los huesos, la inspectora deberá enfrentarse a una serie de muertes en las cárceles que están unidas por un macabro mensaje que aparece cerca de los cuerpos, que es Tártaro, que, como Amaya descubrirá, también es un ser de la mitología vasco-navarra. Se trata de un cíclope, más o menos. En Ofrenda a la tormenta, digamos que toda la narración gira alrededor de las muertes de varios recién nacidos, de unos bebés que parece que se han entregado a Enguma, que también es una criatura de la mitología vasca, es un espíritu que se sienta en el pecho de sus víctimas y las ahoga en el sueño. Espero que podáis dormir esta noche tras saber esto. Pero bueno, entonces también hay siempre una presencia del maligno, de espíritus que no son personas en carne y hueso, y todo gira alrededor de este legado, digamos, mitológico. Y entonces los asesinatos, como podéis ver, se imputan al Basaján, al Tártaro, a Enguma, pero al final de las novelas descubriremos que, por supuesto, nada mágico o sobrenatural ha acontecido en el valle, porque el responsable es un juez que ha estado colaborando con Amaya, de hecho, el juez Marquina, que, digamos, ha estado manipulando un grupo de personas un poco frágiles, digamos, convenciéndolas para cometer esos crímenes, convencidas de que iban a entregar sus víctimas al mal mismo para obtener beneficios para sí mismos. Entonces, digamos que es todo una maquinación, una manipulación. Y Amaya, gracias a medios de la ciencia, ¿no? Sus pesquisas, las grabaciones de las cámaras de seguridad, los análisis del ADN y hasta un novedosísimo termofiltrador PCR, que no me preguntéis qué es, por favor, pero suena muy científico, ¿no? Bueno, una PCR ya sabemos desafortunadamente lo que es, pero bueno, entonces digamos que Amaya usa unos medios científicos para desenvolver la realidad del mito, ¿no? Y descubrir que no ha acontecido nada sobrenatural, que es un ser en carne y hueso que ha cometido los asesinatos, ¿no? Él o gente que estaba, digamos, siguiendo su mandato. Entonces, yo creo que el apellido de la inspectora Salazar no puede ser mucha casualidad, porque es el mismo apellido de Alonso Salazar y Frías, que quizá os pueda sonar
porque es un importantísimo inquisidor que fue, digamos, el que estableció que los hechos de brujería que se estaban denunciando a principios de 1600, justamente en el Bazán, ¿no? En el País Vasco francés también, eran todos, digamos, imaginaciones. Y os puedo citar un documento fechado en Logroño, 24 de marzo de 1612, que dice, son ilusiones y sueños los que confiesan las brujas, ¿no? Entonces, digamos que el rol de Amaya y de Alonso un poco se solapa, porque su cometido al final es demostrar que nada mágico ha acontecido en el valle, que son seres en carne y hueso los que están cometiendo esos crímenes o que se están inventando, no lo que está pasando. Entonces, digamos que cabe subrayar que muchas veces en la trilogía la mitología se asocia, ¿no? Queriendo o no, con el maligno. Y de hecho, la misma autora, en una nota final de Ofrenda a la Tormenta, dice que quería resaltar la potencia de algunas creencias para provocar actuaciones monstruosas. Y las novelas se inspiran en un crimen verdadero que aconteció en Lesaca en 1981, el asesinato de una bebé, ¿no? Que fue entregada supuestamente a fuerzas malignas. Ahora bien, lo que justamente la trilogía consigue es darle la vuelta a esa situación y denunciar quienes explotan el legado tradicional para cometer actos tan monstruosos y no denunciar la mitología por sí misma, ¿no? Y entonces rescatar, ¿no? También la tradición y la luz que engendra y puede engendrar. Y de hecho, Amaya será ayudada por algunos seres de la mitología, como por ejemplo la diosa Mari, que es la diosa quizá más importante del panteón, podríamos decir, de las divinidades vascas. Y esa es una foto del Mirador de las Tres Cruces. Si la miras así, podéis ver el perfil de Mari, ¿no? Más o menos. Y es por eso que era un lugar sagrado. Se encuentra en Urquiola, ¿no? En el pueblo de Urquiola. Y la diosa Mari aparecerá y ayudará a Maya en 2 ocasiones. Y lo mismo ocurrirá con el Basajaun, que descubriremos que no es un violento asesino. Es un ser un poco corpulento y velludo que puede espantar, pero es un ser también de área inteligente y pacífico que también ayudará y salvará a Maya en 2 ocasiones, o 3, de hecho, de una muerte segura, ¿no? El Basajaun, el señor del bosque. Allí también un par de representaciones, una con un poco más de autoridad, la otra es que me gustaba mucho, es el Museo de las Brujas de Zugarramurdi. Entonces, reconocer la importancia de esta ayuda será crucial para Amaya, que es muy escéptica. Ella no cree en nada, rehuye la tradición, rehuye sus raíces por unos hechos de su infancia, pero solo dejando de huir, ¿no? de este legado podrá entender qué ocurre en su tierra natal y encontrar al asesino, ¿no? También entrar en su mente y entender lo que de verdad está aconteciendo, porque a veces hay cosas que no se pueden explicar. Muy bien, entonces podríamos decir que el Baztán, encarnado en Amaya, que representa un poco toda la narración, es como si se balanceara entre 2 polos opuestos. El legado histórico-mitológico, este deseo de legitimar el folclore, pero al mismo tiempo el procedimiento policial, las técnicas científicas, que entonces son como 2 fuerzas que tienen que convivir y pactar de cierta manera para cerrar el caso y dar entonces vida a un universo dual, ¿no? Que demuestra no solo la posibilidad, como ahí pongo, pero también la necesidad casi de la convivencia entre el mito y la razón, como yo los llamo, sin que ninguno de los dos sea más despectivo, ¿no? del otro. Simplemente estos dos ejes que tienen que colaborar para llegar al final, ¿no? de la novela. Muy bien, vamos a ver entonces lo que ocurre en el plano textual, porque yo creo que sí hay un paralelo que podemos establecer entre el plano narrativo, como acabo de explicar, y el plano textual. Porque las novelas están escritas todas en castellano, pero el euskera empapa constantemente las páginas de estas novelas con expresiones en batúa, el euskalki navarro del Baztán y también adaptaciones fonéticas o gráficas, digamos, y morfológicas al castellano. Y aquí os presento unos 6 ejemplos para entender más o menos lo que quiero decir, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el primer fragmento la palabra aizkolari, que es un préstamo puro de una palabra en euskera que remite a un glosario, porque si no, no entenderíamos, yo por lo menos no entendería, que se dice que es un leñador, ¿no? Y por otra parte, por ejemplo, en el tercer fragmento vemos que se nombra el chicharro, y en este caso no hay un glosario que recoge esta palabra, no hay una explicación, tenemos que entenderlo por el contexto, que es algo que se come, ¿no? Más o menos. Y en el segundo fragmento, por otro lado, se trata de préstamos adaptados que ya se han lexicalizado en castellano, como por ejemplo el amia, que se pluraliza, ¿no? A través de un morfema flexivo del castellano, que es la S, no se escribe el amiac, como debería ser en este caso, y el aquelarre, pues que se escribe con la grafía castellana y con K. Y por otro lado, vemos aquí otros procedimientos como una nota a pie de página, que da una traducción, o también una perífrasis expansiva que puede explicitar el significado de pacharán, que bueno, eso
Yo creo que más o menos todos pero bueno, se explica, licor, dendrinas, vaya. Y la glosa teológica, que es un procedimiento similar en el sentido de que el narrador nos dice, mira, está saludando en euskera, no te digo exactamente lo que significa, pero más o menos entendemos, no, que uno, señoras. Buenos días, señora. Muy bien. Entonces, es muy interesante, esto no lo leas todavía, pero es interesante ver que estos elementos restituyen la imagen como de un puzzle lingüístico, ¿no? En el que de nuevo vemos como dos polos que se balancean y tienen que pactar el uno con el otro. Y lo más interesante es descubrir cómo en reacción a esto, todo el texto queda punteado por unas estrategias que son casi más propias de la traducción, que aunque no seamos muy expertos en traducción, pues una nota a pie de página, una explicación, un glosario, pues se encuentran en textos traducidos, pero este es un texto que se escribe ya así, ¿no? Por elección de la autora. Y en el ámbito de la traductología, Antoine Berman, el famoso traductólogo, elabora el concepto de superimposition of languages, o sea, esa relación de tensión e integración que existe entre las culturas y lenguas que pueden cohabitar un texto, que es justamente lo que ocurre aquí. Si enlazamos este razonamiento también con la investigación, por ejemplo, de Lawrence Venuti acerca de la hegemonía cultural que se da en el mercado editorial y la tendencia a la domesticación, y también con la teoría del polisistema de Itamar y Benzoat, que todos conoceremos, y aquí sí ahora cito, podemos considerar al conjunto de las literaturas y culturas de la península ibérica no como entidades independientes con ocasionales interferencias, sino como un polisistema literario y cultural complejo en el que la literatura vasca ocupa sin duda un lugar periférico. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el castellano sirve de intermediario, ¿no? Al partir del que se realizan todas las demás traducciones y la difusión de las novelas y de la literatura en general. Entonces, es mucho más fácil escribir directamente en castellano, pero no un castellano normal, digamos, un castellano, eso sí, un castellano normal, un castellano normalizado, estándar, por lo que tenemos que usar este tipo de procedimientos para mediar, para que el lector castellano hablante sea facilitado en la lectura y sobre todo para que luego la novela pueda ser traducida mucho más fácilmente. Yo, de hecho, en mi investigación originaria también analizaba las traducciones al italiano y veía, ¿no?, lo que pasaba ya. Ahora no tenemos tiempo, pero es también un argumento muy interesante. Entonces, todo esto determina la tendencia a escribir directamente en un castellano bastante estándar, ¿no? Y por esos motivos supongo que la autora haya ya decidido escribir así su texto, ¿no? Como una especie de traducción con tendencias domesticadoras. Sin embargo, me niego a pensar que esta sea la única razón, que Dolor Redondo quisiera vender más novelas y dijera, bueno, lo voy a escribir así para que se me entienda mejor, ¿no? Y para vender más. No creo que esta sea la única razón, porque sí, se puede tratar de una especie de traducción de una cultura con tendencias domesticadoras, pero también se da vida a un universo híbrido autónomo que justamente vive gracias a la convivencia, a la necesidad de esta relación entre los dos polos opuestos. Yo no he vivido mucho aquí, lo he vivido aquí durante el Erasmus, pero es abrir esta novela y escuchar un poco cómo la gente de verdad habla en la calle, en una mezcla de dos idiomas, a veces teniendo que explicar lo que está diciendo, porque quizá en mi familia se habla más euskera que la tuya, entonces tenemos que ir mediando, ¿no? Y aunque yo, por ejemplo, le dé mucha importancia a mi legado tradicional, ya hoy en día no creo en las brujas, pero sí llevo un euskilor en algún lado, y yo sí, por lo menos, porque nunca se sabe. Entonces, yo creo que no solo era el intento de traducir un universo, sino también de dar cuenta de un universo que ya existe y es híbrido, ¿no? Es dual, y esa es su belleza, digamos. Entonces, el Baztán, encarnado en Amaya, que también representa el texto, como llevo diciendo ya, me repito mucho, se balancea, ¿no?, entre el rescate de lo vasco y el deseo de darle un alcance nacional e internacional que da vida a este universo dual que demuestra de nuevo la posibilidad, casi la necesidad de la convivencia entre lo vasco y lo español. Y ahora voy concluyendo diciendo simplemente que existe entonces un paralelo entre el plano narrativo balanceado entre mito y razón y el plano textual entre el castellano y el euskera. Digamos que lo español y lo vasco-navarro conviven de diferentes maneras para dar vida a un texto que, sin negar ninguno de los dos, apunta hacia la convivencia de mundos diferentes gracias a la creación de un sistema híbrido autónomo. Porque la ciencia, la razón y la tecnología son las armas de la que la inspectora Salazar nunca renegará, os lo puedo asegurar, pero que solo trabajando junto a las antiguas creencias del Valle permitirán cerrar el caso. Y así Amaya aprenderá que, como reza el dicho, es la unión que hace la fuerza. Es que recasco, muchas gracias.